En diciembre de 2019, la empresa petrolera Saudi Aramco salió a bolsa. La compañía alcanzó una valoración de 1,7 billones de dólares y logró recaudar alrededor de 29.400 millones. Fue categorizada como la mayor salida a bolsa de la historia. Sin embargo, es probable que esto cambie dentro de poco. Se prevé que Elon Musk saque a bolsa SpaceX el 12 de junio de 2026, lo que, en caso de ser cierto, convertiría a SpaceX, una empresa que actualmente está en pérdidas, en una de las más valiosas del mundo. Esta concentración de dinero, atención y poder puede acarrear grandes consecuencias que merecen ser mencionadas, pero no podemos mencionarlas sin antes entender la situación. SpaceX fue fundada en 2002 por Elon Musk, con un objetivo claro: reducir el coste de viajar al espacio para hacer posible la colonización de Marte. Musk no venía del mundo aeroespacial, venía de PayPal. Había ganado mucho dinero vendiendo su empresa de pagos por internet, y en lugar de retirarse o invertir en algo seguro, tomó una decisión que sus allegados describieron como suicida: destinar casi toda su fortuna personal a construir cohetes. Intentó primero comprar cohetes baratos en Rusia, pero volvió con las manos vacías al no encontrarlos a un precio asequible, así que decidió construirlos él mismo. Los primeros años no fueron muy bien. 3 lanzamientos del cohete Falcon 1 terminaron fracasando. La empresa estaba al borde de la quiebra, pero en el cuarto intento, en 2008, el cohete llegó a órbita. SpaceX se convirtió en la primera empresa financiada de forma privada en lograrlo. Desde ese momento, no pararon. Fueron la primera empresa privada en lanzar una nave a órbita y recuperarla, la primera en enviar carga a la Estación Espacial Internacional y la primera en demostrar que un cohete orbital podía aterrizar, ser revisado y volar de nuevo. Con su familia de cohetes Falcon, SpaceX demostró la viabilidad de reutilizar cohetes, de una forma similar a cómo las aerolíneas reutilizan sus aviones. Hoy, SpaceX tiene un dominio enorme en el mercado de lanzamientos pesados, y es de lejos el proveedor de cohetes más importante para el gobierno de Estados Unidos. Pero los cohetes eran solo el principio. A partir de 2019, SpaceX comenzó a desplegar Starlink, una constelación de miles de satélites en órbita baja diseñada para ofrecer internet de alta velocidad en cualquier rincón del planeta. Zonas rurales de África, regiones remotas de América Latina, barcos en alta mar, zonas de conflicto bélico. El negocio de internet satelital Starlink generó aproximadamente 11.400 millones de dólares en ingresos en 2025, casi un 50% más que el año anterior. Esto lo convierte en el motor financiero de la compañía. Hoy, SpaceX no es solo una empresa de cohetes, es una empresa de infraestructura global, y está a punto de dar el paso más importante de su historia. Pero primero hay que entender cómo funciona el dinero cuando una empresa quiere crecer más de lo que sus fundadores pueden financiar. Imaginemos una panadería. Al principio, el dueño la financia con sus ahorros, luego pide un préstamo al banco. Con el tiempo, la panadería crece tanto que ni el dueño ni el banco pueden seguir costeando la expansión por sí solos. Entonces el propietario tiene una idea: vender una parte de la empresa a otras personas. A cambio de dinero, esas personas reciben una pequeña porción de la propiedad. A esto se le conoce como acción. Si la panadería va bien, el valor de esa acción sube. Si va mal, baja. Eso es, en esencia, lo que hace una empresa cuando sale a bolsa. Divide su propiedad en millones de pequeñas partes y las pone a la venta en un mercado público donde cualquiera puede comprarlas o venderlas. El proceso se llama oferta pública inicial, o IPO por sus siglas en inglés. La empresa recibe dinero fresco para financiar su crecimiento. Los primeros inversores, los que apostaron por ella cuando nadie lo hacía, pueden vender sus acciones y recuperar su inversión con ganancias. Y el público en general, desde un pequeño ahorrador hasta un gran fondo de pensiones, puede convertirse en propietario de una fracción de esa empresa. Suena sencillo, y en muchos casos lo es. Pero cuando la empresa en cuestión vale cantidades absurdas de dinero, las consecuencias de esa operación van mucho más allá de los mercados financieros. Durante años, Elon Musk resistió la presión de sacar SpaceX a bolsa. Su argumento era claro: una empresa pública tiene que rendir cuentas cada 3 meses, publicar sus resultados y satisfacer a accionistas que piden ganancias inmediatas.
Construir cohetes, colonizar Marte o desplegar miles de satélites no es algo que se haga en 3 meses. Entonces, ¿qué ha cambiado? Varias cosas. La bajada de los tipos de interés, el auge masivo de la inteligencia artificial y 3 años de revalorización bursátil han generado las condiciones para que compañías que llevaban una década acumulando capital privado encontraran finalmente los motivos para saltar al mercado público. Se estima que más de 190 compañías están en proceso de salir a bolsa en 2026, con una expectativa de al menos 200 debuts a lo largo del año, el mayor en al menos 2 décadas. SpaceX tiene exactamente lo que el mercado quiere: tecnología, crecimiento, promesas de futuro y la marca personal de uno de los empresarios más reconocidos y controvertidos del planeta. Se prevé que debute en el Nasdaq bajo el nombre de SPCX, con una valoración esperada de alrededor 1,75 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el Producto Interior Bruto de países como Portugal, Grecia, Hungría y Croacia juntos. La compañía busca captar hasta 75.000 millones de dólares en la IPO. Estas son cifras que, en caso de ser reales, la convertirían en la mayor salida a bolsa de la historia. Pero el dinero no es el único motivo. SpaceX necesita financiar proyectos que van más allá de cualquier presupuesto privado. El desarrollo del cohete Starship, la expansión de Starlink a nuevos mercados y planes para construir centros de datos en el espacio. Argumentan que la energía solar captada en órbita representa la única solución ante la creciente demanda energética de la inteligencia artificial. Según los medios de comunicación, el debut en bolsa está previsto para el 12 de junio de 2026. Sin embargo, esta salida a bolsa no es tan buena como parece. Que una sola empresa concentre tanto dinero y poder significa que, en caso de ir mal, las consecuencias serán catastróficas. Esto puede hacer que SpaceX cambie su manera de actuar y deje de crecer al ritmo actual, lo que puede conllevar a la caída masiva tanto del precio de las acciones como de la confianza de los inversores. Cuando hablamos de la IPO de SpaceX, no hablamos de una empresa más que debuta en bolsa. El objetivo de esta oferta, como hemos dicho según los reportes disponibles, sería recaudar alrededor de 75.000 millones de dólares en capital nuevo. Si dicha cifra se confirma, superaría con creces el récord histórico de salidas a bolsa, el cual lo tiene Saudi Aramco con 29.400 millones de dólares. Además, triplicaría el tamaño de la IPO de Alibaba. Estamos hablando de la mayor operación de este tipo en toda la historia de los mercados financieros. Y eso tiene consecuencias. Para entenderlas, hay que tener clara una cosa. Cuando una empresa recauda 75.000 millones de dólares en un solo día, ese dinero sale de algún sitio, no aparece de la nada. Proviene de fondos de inversión, de planes de pensiones, de inversores institucionales, de ahorradores particulares. Todo ese capital que entra en SpaceX es capital que deja de circular en otra parte. El mercado de IPOs en 2026 no muestra un entorno especialmente favorable, y varias de las salidas más grandes han tenido un arranque flojo. Resumidamente, ahora mismo el mercado no está en su mejor estado, y aún así, SpaceX sigue adelante. Una operación de esta magnitud no solo mueve el dinero de los inversores, mueve el mercado entero. Distorsiona los flujos de capital, reordena las prioridades de los fondos, genera volatilidad en sectores que aparentemente no tienen nada que ver con los cohetes ni con los satélites. También hay que hablar del entusiasmo. Los mercados financieros no funcionan solo con datos, funcionan con relatos. Y pocos personajes generan un relato tan poderoso como Elon Musk. Es el hombre que reinventó los pagos por internet, que resucitó la industria del automóvil eléctrico, que mandó cohetes al espacio y los trajo de vuelta. Para muchos inversores, apostar por Musk, más que un análisis financiero, es un acto de fe. Y la fe, cuando se convierte en el precio de una acción, es extremadamente peligrosa. El múltiplo precio-ventas de SpaceX se sitúa en torno a 109 veces sobre los ingresos de 2025, siendo esto una estimación, lo que asume un crecimiento excepcional durante muchos años. Para entender lo que eso significa, cuando pagas 109 veces lo que una empresa vende en un año, estás asumiendo que esa empresa va a crecer de forma imparable durante la próxima década. Cuanto más alta es la valoración, más éxito futuro queda ya incorporado en el precio. Y eso significa que cualquier tropiezo, cualquier retraso, cualquier número trimestral por debajo de lo esperado puede desencadenar una caída. No porque la empresa haya fracasado, sino porque la expectativa era demasiado alta.
Esto no es una hipótesis, ha ocurrido antes. La empresa WeWork prometió redefinir el concepto de oficina y llegó a cotizar en mercados privados a 47.000 millones de dólares. Cuando salió a bolsa y los inversores vieron los números reales, el valor se desplomó. Uber llegó a su debut bursátil como la empresa de transporte más valiosa del mundo y cerró su primer día cotizando por debajo del precio de salida. El entusiasmo es un motor poderoso, pero cuando el motor se calienta demasiado, puede tener el riesgo de explotar. Hay una tensión que Musk conoce mejor que nadie, porque la vivió en carne propia con Tesla. Cuando una empresa es privada, puede permitirse fracasar, puede construir un cohete que explota, aprender de ello y volver a intentarlo sin que nadie exija explicaciones, puede redirigir recursos de un proyecto a otro sin necesidad de justificarlo ante miles de accionistas. Cuando una empresa sale a bolsa, esa libertad se acota, no desaparece del todo, pero se limita. El entusiasmo añade presión sobre las empresas para que ofrezcan unos beneficios acordes con las expectativas. Y SpaceX, en este momento, no es una empresa que genere muchos beneficios, todo lo contrario. Ha pasado de un beneficio de unos 791 millones de dólares en 2024 a unas pérdidas de 4.940 millones en 2025. Sus ingresos crecen, sí, pero sus costes crecen aún más rápido. El negocio de cohetes, que es la esencia de SpaceX, sigue sin ser rentable del todo. El Starship, el cohete más ambicioso jamás construido, diseñado para ir a la Luna y a Marte, aún no está operativo y ha sufrido un ciclo de pruebas accidentado, con varios vuelos que terminaron en explosiones en 2025. Desarrollarlo requiere tiempo, dinero y sobre todo tolerancia al fracaso. Tres cosas que los mercados financieros no suelen conceder. Durante años, Tesla ha sido la forma más directa y líquida para que los inversores minoristas participaran en la visión empresarial de Elon Musk. Comprar acciones de Tesla era, en cierto modo, comprar acciones del futuro que Musk prometía. Era la única puerta abierta al ecosistema. Ahora SpaceX abre una puerta nueva y más atractiva. Los inversores de Tesla tendrán, por primera vez, una alternativa directa donde comprar exposición al fundador en un vehículo más sólido, un entorno competitivo menos presionado y una historia de crecimiento más lineal. Tesla acumula una caída más o menos del 17% en lo que va de 2026. Cuando un inversor tiene que elegir entre dos activos vinculados al mismo fundador, tiende a moverse hacia el que parece más prometedor. Y SpaceX, con Starlink creciendo al 50% anual y la narrativa del espacio detrás, parece más prometedor. Lo que muchos no calculan es el efecto dominó. Si miles de inversores venden Tesla para comprar SpaceX, el precio de Tesla cae. Y Tesla, a diferencia de SpaceX, cotiza desde hace años y tiene millones de accionistas, desde fondos de pensiones hasta pequeños ahorradores que pusieron allí sus ahorros. Una caída brusca de Tesla no solo perjudica a los grandes fondos, perjudica a personas concretas. SpaceX ha perdido más de 37.000 millones de dólares desde su fundación, y tiene planes que requieren mucho más. Destinó el 60% de su inversión en 2025, unos 20.000 millones de dólares, a su división de inteligencia artificial, mientras que Starlink, que genera 11.000 millones de dólares en ingresos, recibió el 40% restante. Una empresa que consume ese volumen de capital lo hace usando recursos que, de otro modo, podrían haber ido a financiar empresas más pequeñas, startups con ideas brillantes, sectores que necesitan inversión para crecer. Cuando SpaceX abre las puertas al mercado y atrae decenas de miles de millones de dólares, muchos de esos dólares provienen de fondos que antes los repartían entre cientos de compañías medianas o pequeñas. Ahora van a una sola. Esto se llama efecto de desplazamiento, y no es teórico. Ya ocurrió cuando Amazon se expandió de forma masiva y absorbió cuota de mercado de miles de comercios pequeños. Ya ocurrió cuando los grandes fondos indexados comenzaron a concentrar el capital en las empresas más grandes del S&P 500, dejando sin financiación a las más pequeñas. Una empresa que vale 1,75 billones de dólares y necesita seguir creciendo no puede hacerlo en un mercado vacío. Necesita que otros se achiquen para poder expandirse. El peligro más grande no es que SpaceX fracase. El peligro más grande es que la salida a bolsa genere una ola de optimismo tan grande que arrastra a inversores de todo el mundo hacia un mercado sobrecalentado, y que cuando la temperatura baje, la caída no sea solo de SpaceX. Ya hemos visto este patrón. En el 1999 y en el 2000, la euforia tecnológica convenció a millones de personas de que las empresas de Internet cambiarían el mundo, y así era. Pero el precio que pagaron fue demasiado alto, y cuando el mercado lo reconoció, la burbuja estalló.
El Nasdaq cayó un 78% desde su máximo. Fondos de pensiones, ahorradores, familias enteras perdieron parte de su patrimonio. SpaceX no es una empresa de Internet de los 90. Tiene ingresos reales, tecnología real, contratos reales, pero el entorno de mercado no es el que habrían elegido idealmente para un debut de esta magnitud. Si la salida a bolsa y las acciones suben con fuerza, el mercado interpretará esa señal como una invitación a asumir más riesgo. Más empresas saldrán a bolsa con valoraciones altas, más inversores moverán su dinero hacia activos especulativos. La espiral alcista puede durar meses o incluso años, pero las espirales alcistas, por norma, suelen terminar. Y si terminan de golpe, las consecuencias no se quedan dentro de Wall Street. Los fondos de pensiones que hayan apostado por SpaceX serán los primeros en sentirlo. Los bancos que hayan financiado la operación estarán expuestos. Los gobiernos que dependan de SpaceX para sus lanzamientos militares y de comunicaciones verán cómo la presión de los accionistas empieza a condicionar decisiones que antes eran puramente técnicas. Lo que está claro es que la salida a bolsa de SpaceX consolidará el control de Elon Musk sobre la empresa, pero limitará las acciones de los accionistas. Millones de personas pondrán su dinero en una compañía donde, en la práctica, su voto no cuenta, donde un solo hombre decide la mayoría de movimientos. Y la situación de ese hombre mejora casi con independencia de lo que ocurra en los mercados. Elon Musk ya es la persona más rica del mundo por una amplia diferencia, con un patrimonio neto estimado en torno a los 800.000 millones de dólares. Tiene una participación estimada del 54% en SpaceX, una porción que prácticamente asegura que su patrimonio neto supere el billón de dólares cuando la empresa llegue a bolsa. Para entender lo que esto significa hay que detenerse un momento. $1 billón es un 1 seguido de 12 ceros. Es una cifra que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Ningún ser humano ha acumulado jamás esa cantidad de riqueza. Si la valoración de SpaceX supera finalmente los 1,7 billones de dólares y Tesla mantiene niveles similares, la suma de la participación de Elon Musk en ambas empresas se acercaría o incluso podría superar la marca de $1 billón, convirtiéndolo en la primera persona en la historia con un patrimonio de tal calibre. Su valor personal superaría al de todas las empresas estadounidenses, exceptuando solo 10 compañías del país, siendo más o menos equivalente a Berkshire Hathaway y superior a otras como Eli Lilly y JP Morgan. Dicho de otra forma, una sola persona valdría más que la mayoría de las grandes corporaciones que mueven la economía mundial. Lo llamativo es que este enriquecimiento no depende de que SpaceX vaya bien después de salir a bolsa, depende de la valoración en el momento justo del debut. Una vez que las acciones cotizan a ese precio, el patrimonio de Elon Musk queda registrado en los libros, independientemente de lo que ocurra después. Los que asumen el riesgo de que el precio baje serán los nuevos accionistas. Dicho esto, es importante ser honestos sobre los límites de lo que cualquier análisis puede afirmar. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá cuando SpaceX salga a bolsa. Los mercados financieros han demostrado en muchas ocasiones que son capaces de sostener valoraciones de gran tamaño. También han demostrado que pueden corregir de forma abrupta y sin avisar. Las dos cosas son ciertas y las dos pueden ocurrir. Los riesgos de los que hemos hablado, el precio inflado por el entusiasmo, la presión sobre la innovación, el efecto de absorción sobre el mercado en general, son riesgos reales y reconocidos por analistas. Pero un riesgo no es un resultado inevitable. Simplemente es una posibilidad que conviene tener en cuenta antes de tomar decisiones. Tampoco sería justo ignorar los argumentos a favor. Starlink es un negocio rentable con crecimiento sostenido y una ventaja competitiva difícil de replicar. Los contratos gubernamentales de SpaceX ofrecen una base de ingresos estable, y el mercado de lanzamientos comerciales, aunque competido, sigue siendo territorio donde SpaceX no tiene un rival real a su altura. Una empresa con esas características tiene motivos para aspirar a una valoración alta. El problema no es SpaceX como empresa. El problema está en el precio al que el mercado está dispuesto a comprarla. Lo que sí parece claro, independientemente de cómo evoluciona la cotización, es que esta operación marca un punto de inflexión en la historia. Por primera vez, el acceso al espacio, las comunicaciones satelitales y parte de la infraestructura de inteligencia artificial de uno de los grupos tecnológicos más grandes del mundo estarán en manos, al menos parcialmente, del mercado público. Significa que decisiones sobre cobertura satelital, sobre contratos militares, sobre el ritmo de desarrollo de tecnologías que afectan a millones de personas, estarán condicionadas, aunque sea de forma indirecta, por la presión de mantener contentos a los accionistas.
Esa es una dinámica nueva para una empresa que hasta ahora respondía únicamente ante su fundador. Pero ya si esa dinámica acaba siendo positiva o negativa, es algo que solo el tiempo podrá confirmar. Este vídeo no intenta convencer a nadie de que la IPO de SpaceX sea buena o mala. Simplemente tiene la intención de señalar que una operación de esta escala merece algo más que entusiasmo. Merece ser estudiada, merece preguntas. Y las preguntas que hemos planteado aquí no tienen respuestas sencillas ni definitivas. SpaceX puede salir a bolsa, crecer, generar valor para sus accionistas y seguir desarrollando tecnología que cambie el mundo. También puede convertirse en un ejemplo más de cómo el optimismo del mercado puede conducir al fracaso. O simplemente puede ocurrir algo intermedio, que es lo que suele pasar. Pero al igual que sucede con SpaceX en el sector aeroespacial, sucede con Mercadona en el sector de la alimentación y consumo. Es la cadena de supermercados más grande de España con diferencia, siendo incluso más rentable que Walmart. Empezó siendo una pequeña carnicería de barrio y hoy día es tan importante que tiene la capacidad de controlar parte de la economía del país. Si quieres conocer su historia, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla.